Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor nos da una vez más. Amén. Aquí el pastor Fernando de la ciudad de Kingston, saludándolos. Amén. En esta preciosa mañana. Espero que todos ustedes estén bien, donde quiera que se encuentren. Amén. Y que las hermanas, pues les doy gracias al Ministerio Femenil por haberme dado esta oportunidad una vez más. Amén. En este momento, amén, vamos a continuar con la carta de Santiago. Como todavía no hemos terminado los primeros 3 versículos que estuvimos leyendo ayer. Y ahora continuamos, pero antes de continuarlo yo quiero hacer una oración y luego vamos a continuar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por esta oportunidad que me das de poder compartir tu palabra, Señor, con muchas personas. Te pido que toques a través de tu Espíritu Santo y que llenes sus vidas, Señor, y que seas tú hablando en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero leer 2 versículos de la Biblia, amén, que produce en nuestra vida el carácter, que produce paciencia. Y uno de los es el Salmo 27, el versículo 13 y 14, dice de la siguiente manera: hubiera yo desmayado si no hubiese si no creyese que veré la bondad de Jehová. Y luego dice el salmista en el mismo versículo, en la tierra de los vivientes, dice, y el versículo 14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Amén. El secreto de formar en nuestra vida el carácter, el secreto que cuando Dios está formando nuestro carácter es la paciencia, porque la formación del carácter en nuestra vida produce paciencia. Hay paciencia y paciencia. Una significa esperar tu turno y la otra soportar el sufrimiento. Entonces hay una paciencia de corta duración, ¿ok? Y la de corta duración es la capacidad de poder esperar con tranquilidad las cosas. Y la otra también es la misma facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Pero Santiago tiene en mente una virtud muy importante que nosotros tenemos que tener, que es diferente. Porque Dios lo que quiere en nosotros es crear una obra mucho más grande en nosotros. La situación es que en realidad muy pocas veces le damos oportunidad a Dios que Él forme su carácter en nosotros. Entonces, por eso que la vida cristiana es difícil. Una vez más nos encontramos con la idea de que la vida cristiana, amén, es como una maratón, diría yo así. Y la paciencia es la que te hace seguir adelante, es la perseverancia. Y cuando hay muchas pruebas, es fácil. Es fácil fatigarte, es fácil cansarte, es fácil flaquear, es fácil caer. Amén. Entonces necesitamos las pruebas en nuestra vida para continuar en la vida cristiana. Si no tenemos pruebas, muy fácilmente nosotros rehusamos a continuar. Porque esa necesidad de las pruebas que necesitamos es para desarrollar en nosotros una constancia, un aguante, una resistencia. Y la paciencia es una virtud activa en nuestra vida. Y es por eso que no se trata de dejarse, sino que se trata de que Él nos permite, amén, o sea, la paciencia es una virtud activa, es agresiva, es dinámica, y nos permite enfrentar las tribulaciones con una actitud cristiana. Amén. Y eso es lo que raramente nosotros no le permitimos a Dios. Cada prueba nos hace crecer en la capacidad, amén, de padecer, de soportar algo sin alterarnos. Amén. Por eso Job es el mejor ejemplo que nosotros tenemos en la Biblia. Amén. Y eso pues es obvio que eso pues nos ayuda, ¿no?
Perfecto, pero Santiago 5:11, amén, también nos menciona que el único atributo que es tanto fruto del Espíritu Santo es el requisito de ser líder. O sea, podemos ver aquí la ilustración. Y encontramos aquí que los científicos han comprobado que los músculos se fortalecen cuando entran en crisis. Qué interesante, ¿verdad? O sea, el árbol más fuerte es un árbol con raíces más profundas. Es más difícil que los árboles caigan en el viento de verano que en el viento del invierno. Han estado echando sus raíces más profundas. Por eso que una vez un niño observó la gran prueba por la cual estaba pasando una mariposa para salir de su capullo. Y tuvo compasión y buscó tijeras para cortar el capullo para que no tuviera que luchar. Y de pronto la mariposa salió con sus alas dobladas y arrugadas. Pero mientras el niño observaba que las alas se mantenían débiles, la mariposa que dentro de minutos hubiera estirado sus alas para volar, ahora era condenada a arrastrarse durante el resto de su vida con la frustración de nunca poder volar. Lo que no entendía el niño era que la lucha para salir del capullo era esencial para su desarrollo del sistema muscular de la mariposa para poder empujar los fluidos del cuerpo hacia las alas para expandirlas y para quitar la membrana que cubría las alas y que le impedían volar. Y por medio de lo imprudente de cortar las alas en un corto tiempo, en el tiempo que no era correcto, amén, aquí la vida de nosotros también es como un capullo. Dios podría cortar y hacer nuestras vidas más fácil, pero no sería prudente. Pues, ¿por qué razón? Porque Dios usa las pruebas para desarrollar nuestro sistema muscular espiritual, porque Él nos ama a nosotros y Él quiere que también nosotros subamos a lugares altos. Él quiere que también nosotros volemos. Amén. Por eso que las pruebas producen la paciencia. Amén. Y la perseverancia nos hace a nosotros, nos ayuda para ser más fuerte. Pero alguien quizás me dirá, pastor, pero ¿cómo nosotros podemos aplicar esta meta? ¿Cómo podemos, amén? O sea, la comprobación de nuestra fe surge siempre de las relaciones a la cadena de eventos con las que nos enfrentamos en largo tiempo para reaccionar bien una vez que nos cueste la clave a largo plazo. ¿Ok? Ahora, yo quiero que entendamos algo bien interesante. Ser perfectos nunca lo vamos a lograr. Amén. La idea de ser perfectos pues tiene que salir de nuestra mente. Pero yo quiero que entendamos algo bien importante. No es, amados hermanos, la meta es de ser cabales a su menudo. Amén. Y quizás para esto nosotros va a ser un poco incomprensible, pero no es lo que quiero decir es que cabal es algo a quien no le hace falta nada. O sea, vienen de dos palabras de griego, olos y kleros, que significa todo y partes. En otras palabras, sin que nos falte nada, amén, sin que nos falte cosa alguna, Dios no solo quiere que seamos cristianos maduros, sino que también completos, que seamos cristianos íntegros, que busquemos del Señor, que amemos al Señor, que nos entreguemos, amén, aleluya, de una manera única, de una manera especial. Entonces, mire esto, Dios nunca le da Dios las obras, amén, tiempo, ni energía, ni dinero. Dios no se conforma con poseer con lo que sobra. Amén. Aunque somos lo vil de la tierra, su propósito es hacernos a nosotros cabales. En otras palabras, por eso tiene que pulirnos con las pruebas. Y en realidad es lo que nos cuesta muchas veces a nosotros entender. Pero ¿cómo Dios me va a pulir? O sea, yo no sé, algunas veces nosotros le decimos, Señor, dame paciencia. Cuando usted está haciendo una oración en su casa o en la iglesia congregacional, como quiere, y usted le dice, Señor, dame paciencia y levanta la mano, usted lo que le está pidiendo al Señor son pruebas. Amén. Entonces,
Porque le estás pidiendo paciencia, y la paciencia, la única manera de que Dios produzca la paciencia en nosotros es a través de las pruebas. Entonces, cuando nosotros levantamos las manos y decimos, Señor, dame paciencia, amén, Dios te manda pruebas. ¿Y qué pruebas Dios te puede mandar? Bueno, si no tienes paciencia, te da un hijo que llore, te da un hijo llorón, como decimos nosotros, amén. Entonces, eso te va a producir paciencia en tu vida. Y es por eso, amados hermanos, que el sacerdote debía de ser cabal, dice la Biblia. También no se admitían personas con defecto físico para ministrar delante de Dios, porque un cristiano joven siempre está tratando de entrar en el negocio de cultivar melocotones, o quizás está tratando de trabajar o invirtiendo todo lo que tiene para su huerta. Y esto puede pasar porque tiene todas las energías. O sea, él está trabajando para hacer las cosas, amén, y poder tener para un futuro. Pero mire esto. Yo creo, amados hermanos, que a través de estas pruebas, Dios, amén, nos va a enseñar a nosotros, amén, a entender las cosas de una manera mejor. Ahora, yo quiero que entendamos algo, y para eso quizás nosotros nos podíamos preguntar, pastor, pero ahora, ¿qué yo hago? Amén. Santiago capítulo 5, versículo 8, que vamos a entrar ahora. Santiago te dice, quizás usted le pregunta a Santiago, a Dios, y le dice, Señor, pero ¿y ahora qué hago? ¿Cuál es el propósito? Amén. En el capítulo 1 del versículo 5 al 8 de Santiago, el propósito de esos versículos es de desafiar a cada creyente a reconocer su necesidad de la sabiduría de Dios para enfrentar las pruebas, porque para enfrentar las pruebas necesitamos la sabiduría de Dios, ¿ok? Y para buscar toda, amén, esa sabiduría con una fe genuina. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que los creyentes inconstantes, amén, porque ante las pruebas no saben cómo reaccionar. Entonces, ese es el problema que tenemos. Amén, porque vemos las cosas de una manera ahora, mañana las vemos de otra. Hoy vamos a la iglesia, nos gozamos en la presencia del Señor, salimos encendidos, pero allá afuera nos encontramos con un problema y nos quitó el gozo. Entonces, somos inconstantes. Pues el tema limitante de este versículo es sabiduría, fe genuina. Sabiduría y fe genuina. ¿Por qué? Porque la idea del texto de Santiago es que exhorta a los creyentes a pedirle a Dios sabiduría para enfrentar las pruebas, pero, amados hermanos, a pedirla con fe de una manera sin vacilar. O sea, tenemos que estar seguros de lo que estamos pidiéndole al Señor. Y la idea, amén, si nosotros no sabemos qué hacer en una prueba, le preguntamos a Dios, pero asegúrate de seguir todas las instrucciones de Dios. Dios nos da instrucciones. La Biblia es un libro de instrucciones. Amén. Esa oración transitoria que nosotros tenemos que hacer es bien interesante, porque necesitamos saber 3 pasos que tenemos que saber qué hacer cuando nos llega a nosotros una prueba. Amén. Y esta carta habla de la madurez. Santiago 1:4, contestamos la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan las pruebas a mí si yo soy cristiano, voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago esto, yo hago lo otro? Amén. Y entonces entramos aquí en la situación, amén, de ¿por qué a mí? Aprendimos también en Santiago 1:4 que la madurez se necesita en las pruebas. Pero las pruebas en sí mismas no nos maduran. Es como decir que un examen nos da conocimiento, pero sufrir una prueba no es un sinónimo de madurar. Lo que nos pone en el camino de la madurez es la manera como reaccionamos nosotros en medio de las pruebas. Amén. Si no sabemos qué hacer en medio de una prueba, tenemos que preguntarle a Dios, pero asegurarnos de seguir siempre las instrucciones que Dios nos da a nosotros. Primero, tenemos que reconocer
que estamos faltos. Tenemos que reconocer, amén, que necesitamos de Él. La argumentación aquí es, amados hermanos, que el contexto de este pasaje son las pruebas. La ruta para encontrar el rumbo en las pruebas debe de pasar por el punto de reconocer que nosotros necesitamos de Dios, que estamos desorientados y no sabemos hacia dónde ir. No saber qué hacer es un problema, no es necesariamente malo. Malo es no saber que no sabes qué hacer. Pero solo es peor saber, no sabes y no querer reconocerlo. O sea, saber que no sabemos y no querer reconocerlo es peor. Pero ¿cómo explico yo esto? La explicación de esto es, ¿qué es la sabiduría? Amén. Y si alguno de vosotros, dice la Biblia, tiene falta de sabiduría, amén, pero ¿qué es la sabiduría? ¿Por qué si no sabes qué es? ¿Cómo puedes llamarla? Amén. La sabiduría es la conducta prudente en la vida y en los negocios. Es la habilidad en el manejo de las cuestiones de la vida. Es el sentido común de un grado no común. Amén. O sea, busquemos una definición bíblica. Piensa en la sabiduría como un triángulo, diría yo en otras palabras. Los tres lados deben estar presentes. Proverbios 1:7 dice, la sabiduría comienza con el temor a Dios. Esa es su base. Pero en Eclesiastés capítulo 8, versículo 5, dice que la sabiduría siempre lleva a una acción correcta en el tiempo correcto. Y en Santiago 3:13 dice que la sabiduría verdadera nunca se divorcia de la acción. O sea, es la combinación de un principio a una práctica. Amén. Pero, ¿por qué nosotros la necesitamos? Esa es la pregunta del millón. Amén. ¿Por qué la necesitamos? Porque el principio, amén, el principio es, para tener sabiduría tenemos que reconocer la necesidad. Cuando Santiago dice, si uno de vosotros tiene falta de sabiduría, no está diciendo que algunos tienen falta de algunos y algunos no lo tienen. Es sarcasmo cuando dice que los sanos no tienen necesidad de médico. Dios solo da la sabiduría a las personas que reconocen una verdad absoluta. Todos los seres humanos tenemos falta de sabiduría. La arrogancia es el peor, amén, que la ignorancia. ¿Por qué? Porque pedir a Dios su dirección en una dosis de humildad a la que algunos nos resistimos. Amén. Y ese es uno de los problemas más grandes que estamos viviendo en la actualidad, es el orgullo de nosotros. Amén. No queremos reconocer que necesitamos de Dios. No queremos reconocer que necesitamos sabiduría. No queremos reconocer, amén, muchas veces alguien nos corrige, y estoy hablando yo como pastor. No queremos reconocer que necesitamos ser corregidos, porque somos pastores. Ese es el peor error. Amén. Yo creo, amados hermanos, que una de las razones por las cuales no somos sabios es porque pensamos que tenemos todas las respuestas. Amén. Somos como un niño que vino a su madre diciendo, mamá, soy tan alto como Goliat. Mido 3 metros. Pero ¿qué dice? ¿Por qué dices eso? Le dice la mamá. Preguntó la madre sorprendida. Hice mi propia cinta métrica y me medí y mido 3 metros, le dice el hijo. O sea, eso es, amados hermanos, hay mucha gente que se mide en base a su propia norma. Amén. Por eso salen bien. Amén. Este niño dice que hizo su propia cinta, se midió y dice que él midió 3 metros. Amén. Y estaba como Goliat. Entonces, en realidad, amados hermanos, yo creo que muchas veces nosotros somos así. Amén. Hacemos nuestra propia cinta y nos medimos y nos creemos tan grandes, nos creemos tan fuertes, nos creemos invencibles. Pero ¿sabe qué? En las manos de Dios seguimos siendo débiles.
Amén. Porque Él es el más fuerte que nosotros. Él es el más poderoso que nosotros. Pero en realidad, amados hermanos, somos muchas veces como la hormiga y el elefante, que están cruzando. Dice que había una hormiga y un elefante que estaban cruzando por el puente colgante, y la hormiga le dijo al elefante: mira cómo hacemos que se mueva este puente. Fíjense, la hormiga diciéndole al elefante. Proverbios 26, versículo 12 y Gálatas 6, 3 dice: si crees que ya tienes suficiente sabiduría, no tienes esperanza. El orgullo bloquea la sabiduría. ¿Ok? Proverbios 11, 2, perdón. No podemos aprender nada si creemos que todo lo sabemos. Hay que reconocer que necesitamos de Dios. En todo momento de nuestra vida, no importa la posición que tú tengas, no importa dónde estés. Puedes ser el presidente de esta nación. Amén. Que yo creo que necesita mucha sabiduría. Amén. Lo dejo ahí, no para un debate. Amén. Pero ¿cómo se obtiene? Amén. Pídala a Dios, dice la Biblia, el cual da a todos abundantemente sin reproche. Amén. Y le será dada. Aleluya. Entonces, 1 Corintios 3, 18, 20 también nos da a uno de los problemas más grandes de hoy en día. Son las diversas voces que compiten por nuestra atención. Hay tantos lugares que ofrecen la sabiduría, pero el término para pedir es especial. Aiteo dice, es una demanda por algo, debido a cómo pedimos a Dios. Pedimos en oración. La oración es la forma que Dios ha dejado para que compartamos, en primer lugar, aleluya, amén, nuestra vida con Él aquí en la tierra. O sea, orar debe de ser la reacción más inmediata en un momento de necesidad. Santiago mismo lo dice en el capítulo 5, versículo 13. Pero la sabiduría no se recibe en oración, se encuentra en la palabra. Salmo 111, versículo 10 lo declara. Este versículo en Santiago es muy mal entendido muchas veces. Si la forma de nosotros compartir con Dios nuestra vida es por medio de la oración, es la forma que nosotros compartimos su vida con nosotros, es por la palabra. Y la palabra, amados hermanos, es la que a nosotros, aleluya, nos alumbra, nos da sabiduría, nos da conocimiento, nos da entendimiento. Amén. Entonces, por eso, a quienes le buscan de corazón, dice, Dios nunca se las niega. O sea, todos de estos versículos estará limitado textualmente para las siguientes cláusulas. Primero, tenemos que notar que la promesa que Dios nos dará a nosotros es la sabiduría. Y si la pedimos, no solo te dará también en abundancia, sino que nos va a dar a nosotros sin reproche. Sin reproche significa que no te va a criticar, no te va a regañar, no te va a denigrar. O sea, porque a quien le busca de verdad, dice, Dios no se niega ni reclama porque no sepamos o porque nosotros no sepamos qué hacer. Dios contesta siempre con el consejo de la palabra, y el consejero, el Espíritu Santo, y los consejeros creyentes maduros, y la Biblia y el Espíritu Santo, y los que son más maduros que tú, ninguno puede contradecir al anterior. Bueno, la ilustración aquí en este caso sería que, o sea, la aplicación, no sabemos qué hacer en una prueba. Ora con fervor, ora con pasión. Recuerda que es más que una actividad, es una actitud. Amén. Y eso debe de ser consecuente en nuestra vida cristiana. Amén. Y yo sé, amados hermanos, que Dios siempre va a usar algo, amén. Si nosotros nos lo creemos más que otras personas, pues Dios va a usar un medio para hacernos entender cuál es el propósito, por qué Dios permitió esto. Amén. Y es por eso que nosotros necesitamos orarle al Señor,
amén, siempre. Orar por sabiduría es algo que muchas veces es mal entendido. La sabiduría no viene mágicamente por orar 5 minutos. No, la sabiduría no viene para resolver un problema, especialmente si nunca solemos orar. O sea, una vez que hemos orado, buscamos el consejo bíblico, leer la Biblia, estudiar, preguntar, averiguar. Si tú no sabes el pasaje y el principio, alguien más maduro que tú lo sabrá. Entonces, por eso que nosotros tenemos que recurrir a Dios con fe. Amén. Y el argumento aquí es que el problema que muchos de nosotros es que nos metemos siempre en líos y nos llega una prueba y vamos a Dios en oración y consultamos a la Biblia, pero no nos gusta la respuesta. Amén. Y buscamos una segunda opinión. Amén. Si pedimos la sabiduría a Dios, aleluya, nos puede buscar. No podemos nosotros buscar una segunda opinión porque la única que es válida es la que Dios da, la que Dios quiere, la que Dios desea para nosotros. Amén. A una segunda opinión Dios le llama la sabiduría del mundo. Amén. Dios siempre tiene la razón. Nosotros no tenemos que consultar a ninguna otra persona más que a Dios. Explicación. Cree. Amén. En este caso, no es solo la fe de que Dios puede. Es la fe de que Dios sí sabe. Amén. Él tiene la razón. Pero tenemos que pedir con fe. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y doy gracias a las hermanas que se están conectando. Yo quisiera saludarlos a todos, pero si me pongo a saludarlos, yo no hago nada acá. Y a mí me llamaron a hacer un devocional de 20 minutos y a veces me dilato más. Pero nos seguimos gozando. Amén. Lo siguiente que tenemos que hacer después de reconocer nuestra necesidad con Dios es de recibir la sabiduría por medio de la palabra, es reposar en la palabra de Dios. O sea, Santiago dice que tenemos que pedir con fe. En otras palabras, debemos de confiar en la sabiduría que nos da su palabra. Su palabra nos da sabiduría. Hay un tipo de fe que nos hace a nosotros confiar de que Dios puede. Amén. Y al confiar en Dios, estamos confiando en Él mismo, que pudo dormir por medio de la tempestad y calmarla con una sola palabra. Amén. Y le dice al mar, calla y enmudece. Y el mar le obedece. Amén. Si Dios puede hacer que el viento y el mar le obedezcan, puede también calmar tu prueba. O puede navegar tu vida en medio de una tempestad. Y lo único, amén, que tenemos que hacer es tener fe. Amén. Pero hay otro aspecto, amén, de la fe, que es creerle a Dios. Creerle a Dios es confiar que lo que Él dice es verdad, que es correcto, que es debido. Amén. Yo le voy a decir algo. Creer en Dios, amén, a veces es fácil porque todo el mundo cree en Dios. Pero no todo el mundo confía en Dios. Amén. Confiar en Dios es depender de Él. Creer en Dios es una palabra que aún las personas que no tienen conocimiento de Dios lo dicen. Oh, I believe in God, He's gonna do this, bla, bla, bla. Oh, yo creo que Dios va a hacer esto, bla, bla, bla. Pero en realidad creen, pero no confían en Él. Amén. Confiar en Dios es depender de Él. Cuando pedimos nosotros que Dios nos ayude, que nos dé sabiduría, que nos dé conocimiento, que nos dé entendimiento, se trata de, tenemos que conocer a Dios a través de su palabra. Y por eso que yo me gusta siempre instar a los hermanos que estudien en un instituto bíblico para que adquieran conocimiento, porque el conocimiento no te va a hacer apartarte de Dios, sino te va a hacer adquirir más sabiduría y para poder enfrentar las cosas de la vida. Amén. Por eso que cuando nosotros pedimos la sabiduría de Dios, amén, debemos de hacerlo con fe. Amén. La duda es lo opuesto de la fe. La persona que duda está peleando una lucha interna, está peleando una lucha moral, hay una lucha
en la persona interior sobre quién debe de seguir, o Dios o el mundo. La persona que duda está dispuesta a no depender de Dios, porque una persona que duda no puede depender de Dios. Por eso que dice que es semejante a una onda del mar, que alguna vez dice que ha estado atrapado en una ola. Yo no sé si usted alguna vez ha estado atrapado en una ola del mar, pero no hay nada que puedas hacer. De hecho, entre más peleas, más te cansas. Amén. Y más pierdas. Y estás perdiendo fuerzas, estás perdiendo energías, y eso te hace que te ahogues. Por eso que estar en la merced de la ola o la corriente, así es la persona que busca una segunda opinión. Amén. Hay miles de corrientes que quizás se van a acercar para decirnos a nosotros que reaccionemos en momentos difíciles. Si se acuerda usted de los amigos de Job, amén, que se acercaron a él para darle consejo, y lo primero que hicieron era señalarle su condición. Muchas de estas corrientes son completamente opuestas, amén, a la forma de arreglar las cosas que Dios tiene. Dios sabe por qué nos manda las pruebas. Dios sabe por qué nos tiene en el lugar donde estamos. Y también quiero decirle algo a mis hermanos. Muchas veces nosotros estamos donde nosotros queremos estar, no donde Dios quiere que estemos. Amén. Siempre andamos buscando una iglesia correcta, siempre andamos buscando una iglesia donde seamos reconocidos. Amén. Y quizás no es ahí donde Dios nos quiere. Dios nos quiere en un lugar donde nadie nos va a reconocer, no es la iglesia perfecta. Y Dios te quiere ahí porque quiere tratar contigo, quiere tratar con los demás. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Queremos estar donde nos sentimos bien, no donde Dios quiere que nosotros estemos. Amén. Y amados hermanos, yo honestamente les digo, muchos como dice la Biblia, debemos de corregir también a nuestros hijos. ¿Y qué dice el mundo de esto? ¿Cómo dice la Biblia que debe arreglarse un problema del matrimonio? Amén. ¿Y qué dice el resto del mundo? Algunas de las filosofías enseñan ahora que ni a la filosofía llegamos, amén, que nos va a dar una respuesta correcta. Amados hermanos, no tenemos que dudar que Dios nos da la sabiduría correcta. Dios siempre tiene la razón. La fe no acepta términos medios. Amén. La idea, amén, de nosotros, yo personalmente, salvadoreño, es de que podemos no creer sin dejar de creer. Amén. Esa es la filosofía muchas veces. Vacilar es tutiviar, es contender, es diferenciar, es discernir, es disputar, es distinción, es dudar, es examinar, es hacer diferencia, es juzgar. Una vez que tomamos el rumbo de Dios, no podemos vacilar. Amén. Más que la duda existencial es la práctica. La analogía de que el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada por una parte para otra, da la idea que la necesidad propia de un no creyente, que no puede cimentarse en una sola cosa, pero lamentablemente, amados hermanos, es también una marca de creyentes inmaduros. Amén. La duda es la práctica, es el peor enemigo de la fe práctica. O sea, una buena forma de tener lo que Santiago está diciendo es estudiando la reprensión. Amén. Y podemos ver aquí, amados hermanos, hasta cuándo claudicaréis, dice Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos. Cuando uno está indeciso, termina claudicando. La exhortación de Josué a la nación de Israel, en los términos de la aplicación, es cuando te acerques a Dios, acércate completamente convencido, escuche esto, que la respuesta es Él y solamente Él. Y una vez que comencemos, no paremos, no titubeemos, no vacilemos. Dios siempre tiene la razón. Amén. O sea, resistir
amén, hasta ver el fruto, amén, y lo vamos a ver. ¿Se acuerda que ayer les mencionaba yo que es como cuando una mujer sale embarazada, amén, o contenta porque va a tener un bebé? Pero eso, para ver el bebé físicamente, produce un dolor. ¿Se acuerda usted, verdad? ¿Y qué es lo que sucede? La mujer está embarazada, está contenta que está embarazada, que va a dar a luz un bebé, y más si se da cuenta qué es lo que tiene adentro. Amén, y se da cuenta que es un varón o que es una hembra, se pone feliz, arregla su casa, adornan, amén, se lo estoy hablando por experiencia, adornamos nuestra casa, compramos una cuna, compramos sábanas, luces, juguetes, de todo. Amén, cuando el bebé nace, amados hermanos, o cuando la mujer está dando a luz, no quiere saber nada más de bebés. Si usted le pregunta a una mujer que está dando luz y quiere tener otro, ¿sabe cuál es la respuesta que le da? El otro lo vas a tener tú. Porque yo no te doy un hijo más. ¿Por qué? Porque está pasando por la prueba. Entonces, lo bueno aquí es que la prueba, amén, que está pasando, y cuando ve al bebé, se le olvidó la prueba, se le olvidó el dolor. Eso es lo que Dios hace en nosotros. En medio de la prueba, Dios está haciendo algo hermoso en nuestra vida, para luego nosotros tener el resultado. Dice, está formando nuestro carácter, está dándonos paciencia, está bendiciéndonos, y luego nos da algo que nos hace olvidar la prueba. Eso es lo que la prueba hace en nuestra vida. Por eso que Santiago dice que nos gocemos cuando nos encontremos en diversas pruebas. Amados hermanos, mire, la inconstancia de los creyentes surge a causa de que la sabiduría de Dios no siempre es cómoda para nosotros, no suele ser instantánea y a menudo no es placentera para nuestra carne. Queremos resultados, pero no queremos los procesos que Dios nos da, amén, o nos pide que tales resultados sucedan en nuestra vida, porque queremos pero no queremos. Somos de doble ánimo, o sea, queremos una bendición pero no queremos ir por ella, no queremos luchar por ella. Resultados: no piense pues quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. Sí y no. No pueden ir juntos. La sabiduría no produce resultados. Hay que, amados hermanos, hay que decir que sí hasta el fin. ¿Cómo puede usted creer cuando no sabes qué hacer en la prueba? ¿Vas a pedirle a Dios la dirección, no seguir y terminar haciendo lo que necesitabas hacer? Fe y constancia van siempre de la mano. Hay que ser consistentes. A veces la mente nos traiciona haciéndonos pensar que las instrucciones de Dios no funcionaron en nuestro caso, en nuestra circunstancia o en nuestra ocasión. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice la Biblia. El que duda es inconstante, por lo tanto es inestable. La duda es un problema del corazón. A menudo usamos este versículo para señalar el carácter constante de algunas personas. Amén. Cualquiera estará de acuerdo. Es una de los peores defectos del carácter de una persona que debe ser evitada. Pero el contexto habla de no encontrar qué hacer en las pruebas. Aquí podemos hablar de doble ánimo. Amén. La traducción literal es doble alma o quien tiene su corazón dividido. La palabra es traducida como confundido. En muchas partes de la Biblia se usa para describir un borracho que está titubeando o que está tambaleando. Está diciendo que si no puede tomar una decisión, amén, produce una vida inestable, y todos tus caminos serán inestables, serán como un ventilador oscilante. O sea, amados hermanos, serán inestables, serán como un ventilador, dice, oscilante. Note la expresión, sus caminos. La Biblia son muy intencionalmente el término camino para hablar de la forma de la vida que Dios propone o que el hombre propone. ¿Quién tiene la razón? ¿Dios o yo? Amén. En Ezequiel hay una comparación. ¿Qué está diciendo Santiago?
O vas a vivir una vida, amén, por circunstancias que te van a echar de una parte a otra haciendo lo que piensas que es correcto, o decides seguir las instrucciones de Dios. La idea es tener un solo ánimo. Amén. La calidad de tu vida se determina por las decisiones que nosotros tomamos y por la sabiduría que ésta nos trae a nosotros. Santiago está diciendo que cuando no confiamos en Dios, producimos una vida inconstante. O sea, la causa de la frustración en mi vida no es la decisión sobre mi trabajo, ni mi matrimonio, ni mis hijos, ni mi salud, ni mis finanzas. Hay una cuestión más profunda de eso, y es mi inhabilidad de confiar en Dios y poner todo en sus manos y pedir su sabiduría. Amén. Muchas veces nosotros tenemos por costumbre de decirle a alguien cuando vamos a comer, ora por los alimentos. No, amados hermanos, ese es un error. Orar por los alimentos es orar por algo que no tenés en tu mesa. Cuando vamos a comer algo, hay que dar gracias por los alimentos. No orar por ellos, porque ya los tienes. Orar es cuando tienes el plato vacío, le dices, Señor, te doy gracias por estos alimentos que vas a proveer para más tarde. Eso es orar. Y Dios va a proveer. Amén. Pero tienes que creerle, tienes que tener fe. Por eso que si nosotros no sabemos qué hacer en medio de la prueba, le preguntamos a Dios y nos asegura a nosotros, amén, de seguir todas sus instrucciones. Así que, amados hermanos, gracias por estar conmigo en esta mañana. Sé que me tomé más de lo normal. Yo pensé que me había tardado menos, pero me tomé mucho tiempo. Voy a continuar en la próxima clase y vamos a seguir con Santiago, amén, del capítulo 1, versículo 9 en adelante. Amén. Algo bien interesante de esta carta que necesitamos aprender. Dios me los bendiga. Gracias a todos los hermanos que estuvieron conectados con nosotros. Amén. Se les ama en el Señor. A las líderes seccionales también gracias. Dios los bendiga y nos vemos pronto si Dios permite. Amén. Gracias. Bye bye.